Bueno, un saludo. Ya caminando por la porción 142, vamos a estar en el texto áureo de Deuteronomio 31. Y este texto nos va a ayudar a tocar un tema fundamental en nuestra relación con el Señor. Hoy vamos a estar hablando un poco de Yehidah. Yehidah es ese nivel de unidad que hemos visto ya en los temas. Recuerden estos temas que de alguna manera se trata de explicar la realidad espiritual del hombre. Pues esta Yehidah vendría siendo lo máximo en unidad con el Señor, lo máximo en cuanto a unión, en cuanto a funcionamiento coherente con Él en todas las áreas. Ahora, para explicar un poquito o para entender mejor este tema, es importante entender cuál fue el propósito de la creación, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre. Y cuando vamos a Génesis, nos damos cuenta que en ese momento, cuando Dios crea todo, va diciendo, y esto fue bueno. Y creó el sol, y creó la tierra, y creó todo el hombre, y todo fue bueno. Por lo tanto, vamos a partir de esa premisa. Cuando Dios crea todo estaba en un orden específico. Todo estaba funcionando según esa creación, ¿verdad? Por lo tanto, la unión del hombre en ese momento con Dios es Yehidah, o sea, es completa. Es según el orden establecido por la creación que Dios hace o hizo en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco yo ponía un post en Facebook sobre la perfección. Entonces, cuando usted busca la palabra en hebreo y en la Biblia no existe esa palabra perfección, por lo menos en el hebreo. La perfección, entonces, nosotros la entendemos hoy como cuando algo es bueno, cuando algo funciona como tú crees que debe estar funcionando, o cuando algo es bonito, cuando algo te gusta, tal cosa es perfecto. Esa mentalidad de que es perfecto, porque es bonito, porque reúne todas las cualidades que a mí me gustan, que a mí me llaman la atención, es una definición moderna. Pero en la Biblia no se habla en esos términos. Cuando venimos a la Biblia, perfección significa precisamente lo que venimos hablando, que las cosas funcionen según para lo cual fueron creadas. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, a veces, yo decía en el post, que esa definición que tenemos en mente del día de hoy, venimos a la Biblia, la vemos, y nos puede hacer que no entendamos completamente algún mensaje, porque lo que tenemos en mente es una definición diferente a la de la Biblia. ¿Ok? Eso nos va a pasar con muchas otras definiciones, y esa es la importancia por la cual nuestro grupo invita siempre a profundizar en las escrituras en su original, en su lenguaje original, porque vas a encontrar más riqueza. Y no necesariamente es porque vas a ser como creen algunos, que sugerimos nosotros, que eres más santo o que eres más cristiano por eso o algo por el estilo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente, cuando vas a los originales, aprendes más. Sacas más sumo del mensaje bíblico. Si no quieres ir, perfecto, no vayas. No hay ningún problema. Por eso no vas a hacer más ni menos. Pero si quieres profundizar, si quieres aprender y entender mejor, pues esa es una vía. Shalom es una de esas palabras que se usan en las escrituras para denotar ese complemento, eso que está completo, eso que está funcionando según su creación. Por lo tanto, cuando nosotros deseamos, por ejemplo, Shabbat Shalom, lo que estamos diciendo es, vamos a detenernos, pero para reconectarnos, para tratar de funcionar según la creación. Porque aparte, si ese día Dios lo estableció para que nosotros nos conectásemos, para que nosotros cambiásemos de actividad, pues entonces hacerlo es conectarte a ti a la creación, al plan de creación. ¿Entienden ahí? Más o menos. Entonces, en ese sentido, Shalom también va a denominar eso. Es volver al diseño original, volver al orden original. Y eso es una cosa importante a entender, ¿no? Porque entonces, cuando viene el pecado, cuando el hombre falla, se rompe
el shalom en ese caso. Y esa es la idea que vamos a estar viendo hoy y que Deuteronomio 31 nos muestra. Ahí cuando en el versículo 16, por ejemplo, que ya dice que el Señor llama a Moisés y le avisa que no va a entrar a la tierra prometida, que va a dormir ya. Y le dice que Josué es el que va a tomar el liderazgo, etc. Fíjate aquí como él explica el Señor a Moisés, dice en el 16. He aquí tú vas a dormir con tus padres. Ahora, acuérdate, ellos van a entrar a la tierra, de las tierras de Canaán, que son las tierras prometidas al cruzar el Jordán, ¿verdad? Dice, y este pueblo se levantará y se prostituirá en pos de dioses extraños. ¿Ok? Entonces, esa palabra prostituirá es muy importante, que es saná. Porque ese prostituirá, aunque nosotros hoy en día volvemos a lo mismo, enseguida o inmediatamente nos conectamos con la prostitución, con personas o mujeres que están, y hombres también. Hoy en día cualquier cosa de esa es posible y sucede, que están con cualquiera, muchas veces por dinero, muchas veces por un interés, ¿verdad? O viven de eso. Pero acá, sana es un término que no es tan solo una acción que tú haces, sino que es una corrupción interna. O sea, va a definir cuando una persona no es coherente, internamente hablando también. O sea, lo otro que estamos diciendo es parte, porque también se usa en las escrituras. Pero también se usa para hablar de la parte interna, del mal funcionamiento interno del hombre. Por eso es que tenemos en Apocalipsis y en los profetas el simbolismo de la ramera, que es también esa misma, a veces se traduce ramera, a veces trae prostitución, cosas así, o prostituta. Pero es ese mismo sentido. Porque recuérdate que en las escrituras Dios trata de hacer un paralelismo entre el matrimonio, hombre-mujer, esposo y esposa. Entonces Dios es el esposo, Israel o su pueblo es la esposa. Y cada vez que Israel traiciona a Dios, la define como sana, como prostituta, como ramera. ¿Por qué? Porque ¿quién crea Israel? Lo crea Dios, con un fin y un propósito específico. Cuando entonces Israel no funciona según ese propósito, no está funcionando según el shalom, ¿qué sucede? Cae en saná. ¿Ok? Y entonces en este texto, Dios no, hablando de lo que iba a pasar con Israel cuando entrara a la tierra de Canaán, podemos ver un poco de cómo Dios nos muestra cómo funciona esa lejanía de Dios, esa separación, ¿verdad? Inclusive nos da algunos tips de cómo, o algunas señales de cómo evitarlo, o de cuál es la solución para eso, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, si tú caes en saná, que es prostitución, y que viene siendo, por ejemplo, como dice acá, quebrantará en saná en pos de dioses extraños. O sea, Dios le va a decir, ustedes van a estar mirando los dioses que van a estar en esa tierra. O algunos se van a ir y se van a dejar llevar por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que la lealtad hacia Dios ya no va a ser única, sino que ahora el hombre va a empezar a evaluar las cosas. Y no tan solo a evaluar otras opciones, sino que ya Dios no va a ser, quizás en algún momento específico, Dios no va a ser el único. Cuando Dios crea al hombre, ¿quién era el centro? El centro era la relación con Dios. El centro era Dios. Todo lo que hacía Adán y Eva dependía y correspondía a lo que Dios le había establecido, a ese orden. ¿Vale? Cuando entonces
viene el pecado, que es que ellos empiezan a tomar decisiones que contradecían a Dios. Entonces ellos se ponen como los que regulan ese orden. Cambiaron el orden. ¿Me entiendes? Y ahora ellos dijeron, Dios dice que no, pero yo puedo decir que sí. Y como Dios le dio la posibilidad de que dijeran lo contrario, porque si no fuéramos roboces, no somos roboces. Dios te da la posibilidad de que tú lo traiciones. ¿Él quiere que tú lo traiciones? No, pero tienes la posibilidad de hacerlo. Cuando eso sucede, rompen ese orden. Caen en saná, caen en prostitución y viene una separación. Ahora, cuando eso sucedió, ¿qué pasó? Comienza una fragmentación, porque en ese momento, cuando Dios viene a pedirle cuenta, ellos tratan de darle una explicación. Tú los ves dándole cuenta. ¿Qué significa? Que todavía ellos lo ven como Señor. No lo han eliminado del todo, no se han rebelado en contra de Dios completamente. Porque cuando tú revelas, tú le dices, yo no tengo nada que decirte a ti, tú no tengo que darte ninguna explicación. A mí no me estés preguntando nada. Y esa no fue la actitud que vimos en Adán y Eva. Todavía ellos trataron de darle una explicación a Dios y de conversar y todavía Dios le dijo, esto es lo que va a pasar, y ellos asumieron. ¿Ok? Pero ya ellos habían roto el plan original o el orden original establecido. Y ya ellos habían entonces experimentado que ellos podían tomar esas decisiones o vivir sin necesidad de obedecer a Dios. Entonces hay una fragmentación. ¿Cuál es la fragmentación que hubo ahí? Fragmentación con Dios. O sea, Dios es un Señor, pero ahora yo también puedo tomar decisiones en mi vida. Ahora yo también puedo contradecir a Dios. ¿Y qué pasó con la relación entre ellos y el prójimo? Entre Adán y Eva, ¿qué fue lo que sucedió? Uno echándole la culpa al otro, justificándose, responsabilizando al otro, ¿no verdad? Ahora, cuando el hombre fue creado por Dios, ¿cuál fue el orden que creó también Dios ahí de relación? Hombre Dios, hombre el otro, relación con el prójimo y relación con la creación. ¿Qué fue lo que pasó también cuando ellos cometen ese error? Acuérdate que Dios lo sacó del Edén y dijo, ahora yo te voy a llevar para otra tierra para que no me contamines aquí el resto, pero ya tú contaminaste aquí un poco de la situación acá con tu actitud. Entonces, cuando salimos de ese orden de Shalom, no tan solo nos contaminamos nosotros, o no nos rompemos, nos fragmentamos, se rompe el Shalom en nosotros, sino que se rompe la relación con los demás, con Dios y con la creación. Y toda esa ecuación es el objetivo para lo cual nosotros fuimos creados. Entonces, imagínense ustedes que ya nacemos con esa ecuación rota por el pecado, porque heredamos eso. Si tú naces con esa ecuación rota, lo que Dios desea es que el hombre se arregle y regrese a la unidad con él, porque ese Shalom roto no te permite unirte con él. Porque ¿qué es lo que significa que esté roto el Shalom ese? Que simplemente tú estás tomando tus decisiones y que tu integridad va a sufrir por ello. Otro ejemplo de Shalom, ¿cuál es? Tú no te has dado cuenta de una persona que tiene varias características o varias personalidades. Esa persona se relaciona en su trabajo y eso es una cuestión que hoy en día en la modernidad es muy fuerte. Estamos en la época de la fragmentación del ser humano. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un nivel en donde, y inclusive es algo que es alimentado en todos los sentidos. Es alimentado en el que tú seas varios personajes, en dependencia de lo que te conviene. Entonces, tú eres una cosa en tu trabajo, tú te tienes que comportar de cierta manera y cumplir con ciertos requisitos porque te pueden votar. ¿Entiendes? Ahora mismo, en todo este auge de woke y de toda esta cosa de LGBT y de todas las fiestas estas, pues todo esto llega a los centros de trabajo. Como la gente en el centro de trabajo lo que quiere es que todo el mundo se sienta bien o que todo el mundo sea nice,
y crear un ambiente lo más amigable posible, pues lo que diga la política en ese momento es lo amigable. Si lo amigable es que hay que celebrar todas las fiestas del mundo y todo eso, pues entonces todo eso llega a tu trabajo. Si hay una persona que no se siente cómodo con eso, entonces se convierte inmediatamente en la ovejita negra. Mientras más nice tú seas, ¿entiendes? Mientras más tú celebres o tú hagas todo lo que ellos proponen en ese caso, mientras más tú lo haces, más aceptable te conviertes. Entonces, muchas personas, cuando no entienden este tipo de temas que estamos hablando, se pueden dejar arrastrar por esas cosas, aunque no estén de acuerdo. Porque al final muchos dicen, yo estoy en mi trabajo, son 8 horas, yo lo que necesito es mi dinero para mantener a mi familia. ¿Me entiendes? Yo no me voy a estar ahora poniendo a estar discutiendo con la gente, ni a estarle demostrando por qué yo sí, por qué yo no. Entonces, en dependencia del ambiente en el que te está, la persona moderna se trata de acomodar. Pero el problema no es que tú seas pesado. Yo no te estoy proponiendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hoy en día la persona no tiene un patrón absoluto por el cual decir, ok, yo me puedo relacionar con todo el mundo y llevarme bien con todo el mundo, pero yo tengo que tener mis límites. No. Hoy la fragmentación te dice, ok, yo estoy en mi trabajo, yo tengo que comportarme como mi trabajo. Cuando esté en mi casa, me comporto en mi casa. Cuando esté con mi esposo, tengo que ser de un... Entonces, cuando tú vienes a ver, la persona va creando una multiplicidad de personalidades y de máscaras en su propia vida, sin un patrón de ningún tipo, que la persona lo hace porque ella cree que eso es lo que le va a resolver su problema en el diario vivir. Eso es lo que va a hacerla mejor. ¿Me entiendes? Porque lo más importante es llevarme bien con todo el mundo. Sí, pero ¿cuál es el patrón que tú vas a usar para saber hasta dónde? Porque si tú te llevas bien con todo el mundo, entonces todo el mundo, lo que vemos en la práctica es que te pasan por arriba. Y es que hay mucha gente que se van a aprovechar de ti. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver todas esas complejidades, tú te das cuenta que no siempre tú puedes hacer nice, ni siempre puedes hacer todo lo que la gente quiera, ni tú siempre puedes ser el pastelito del grupo. Porque todo el mundo está cazándote todo el tiempo. Y no necesariamente para mal. Es que así se funciona la vida. Ahora, lo que está mal en esa fragmentación es que cuando el patrón seas tú, o sea la sociedad, o sea lo que está construido socialmente hablando como correcto. ¿Entiendes? Entonces, esa fragmentación, que es esa sana, lo que te hace es una persona totalmente vulnerable, y lo que tú crees que te va a resolver el problema o te va a hacer mejor persona, porque entonces los demás te van a aceptar, te va a traer un problema mayor. Y es lo que Dios está tratando acá de explicar. Fíjate cómo dice. Los de la tierra, o sea, en pos de dioses extraños, los de la tierra en medio de la cual él está por entrar, o sea, Israel. Y me abandonará y quebrantará el pacto que hice con él. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que Dios va a ser el Dios de Israel. Y que ellos van a obedecer y que ellos se van a convertir en un pueblo de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, porque Dios es el centro de Israel. ¿Por qué es el centro? Porque es el creador. No porque a Dios le da la gana y simplemente... No, es que es el creador. Pero aparte de que es el creador, nosotros fuimos creados para funcionar como él, como centro. Por lo que estamos explicando, cuando el hombre se fragmenta, cuando el hombre comienza a funcionar, quizás va a una iglesia y en la iglesia me comporto como un cristiano, pero cuando llego a mi casa acabo y me comporto como normalmente yo soy. O cuando estoy en mi teléfono hoy en día moderno, soy una cosa y veo cosas ahí que sabe quién, ¿entiendes? Y como te decía, está fragmentado todo el tiempo y funcionas bajo las necesidades del ambiente y no eres coherente, estás fragmentado totalmente, eres un desastre. Y al final el problema está que todo eso te crea un vacío en el que tú puedes que te acostumbres a vivir así, pero de una u otra forma todas esas incoherencias van a salir a la luz en algún momento. Y van a crear contradicciones, porque el problema es que tú no fuiste creado para eso. Es como poder ir a la gasolinera. Tú tienes un carro de gasolina
y le echaste petróleo. Con el petróleo va a caminar un poquito. Tú puedes salir con el petróleo primero. Pero va a llegar un momento que ya el carro se va a romper porque no está diseñado ni creado para el petróleo. Fue para la gasolina. Y el petróleo lo que va a hacer es corromper ciertos mecanismos dentro del motor y la combustión, etcétera, de manera tal que el carro no va a poder seguir. Es la misma idea. Nosotros fuimos creados para tener como centro a Dios. Y así es como mejor vamos a funcionar. Y así es como mejor vamos a llenar todas las áreas de nuestra vida, principalmente nuestra área fundamental, que es lo espiritual. Y eso entonces se va a reflejar en nuestra vida diaria, materialmente y en nuestras acciones. Y eso es lo que Dios desea. Dice el 17, por lo cual mi ira será encendida contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, de manera que serán consumidos. O sea, una vez que ya tú entraste en saná o en ruptura con el orden, ruptura del shalom, ¿qué pasa? Dios se oculta o Dios deja de manifestarse de alguna forma. Es como, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que quiere decir Apocalipsis? Revelación, ¿no? Y lo que va a hacer el libro de Apocalipsis es una autorrevelación. O sea, Dios se va a revelar a sí mismo a ti. Va a permitir que tú lo veas. Va a permitir que tú puedas relacionarte con él. Porque al final, si tú te relacionas con Dios es porque Dios quiere. Tú no tienes el poder de decir a Dios, yo me voy a relacionar contigo a partir de hoy. Como si tú tuvieras algún control sobre él. No, cuando tú te relacionas con Dios es porque Dios lo permite. Y él permite esas autorrevelaciones para que tú entonces puedas interactuar. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No, yo me voy a auto-ocultar. Porque como ahora yo no soy el centro tuyo, ahora tú quieres decidir cuál centro tú vas a escoger y cuáles van a ser tus patrones. Entonces yo me oculto. O tú mismo me ocultas porque ahora tú vas a escoger lo que más te convenga según tu subjetividad, según lo que tú crees que te conviene. Pero es que tú no fuiste creado para eso, porque tú eres limitado. Y le sobrevendrán muchos males y angustias. Y dirán aquel día, o sea, ya cuando empiezan las consecuencias de decir, no, Dios, espérate un momentico, yo sé lo que tengo que hacer. O yo te manipulo, yo te utilizo respecto a lo que me convenga o lo que yo crea. Dice, no será porque mi Dios no está en medio de mí. ¿Ves? No será porque Dios no está en medio de mí. ¿Qué es lo que es en medio de mí? El centro. Si Dios no está en tu centro, si Dios no es el centro de tu vida, tú estás fragmentado. Ya tú te fuiste del orden por el cual tú fuiste creado. Ya tú no estás en shalom. Y tú te puedes creer muy shalomón y muy lo que tú quieras. Y que estás en shalom, pero no lo estás. Porque ya te fuiste del orden. Dice el 18. Pero ciertamente en aquel día esconderé mi rostro por todo el mal que habrá hecho, por haberse vuelto a Elohim ajenos. Ahora, ya vimos que el problema ¿cuál es? El sanar, o sea, divides tu lealtad, por eso es que en otro lugar va a decir, no puedes servir a dos dioses, o a dos Elohines, o a varios señores, no puedes hacerlo. Tú tienes que tener un centro, y ese centro tiene que ser Dios. Desde el momento que tengas varios, y desde el momento que tú tengas varias facetas, varias máscaras, varias personalidades, ya ahí mismo estás caminando mal. Y eso trae consecuencias. ¿Cuál es entonces la solución que Dios nos propone en este caso? Pues la techúa. ¿Qué es lo que es la techúa? Que hemos hablado ya en muchas ocasiones. El retorno a ese orden, que es lo que en español se define como arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, la propuesta de Dios es, retorna a mí, regresa a mí. Retorna, gira, ponme de centro, que yo te voy a ayudar. Regresa.
arrepiéntete. Entonces, hoy en día la persona escucha la palabra arrepiéntete y lo que se imagina es, yo tengo que pensar en todo lo que he hecho mal y arrepentirme, quiere decir, no lo voy a hacer más. No, pero eso no tiene nada que ver. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú regreses a Él como centro y lo pongas como centro en tu vida, porque cuando tú hagas eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sencillo, vas a empezar a reintegrarte a ese sistema de Shalom. Vas a empezar a regresar al diseño original, a la completación o al complemento para lo cual tú fuiste creado. Cuando entonces tú regresas y empiezas a observar y a aprender de cuáles son los estatutos de Dios, cuáles son los patrones absolutos, la moral absoluta que Dios creó para el hombre, entonces tú vas a empezar a evaluarte y vas a empezar a cambiar eso. Porque ya como ahora el centro es Dios, pues ahora yo, todo lo que diga Dios, yo lo hago. O yo trato de hacerlo. Yo trato de obedecer. Y es un proceso, ¿ok? No es de la noche para la mañana. Una vez que tú te arrepientes y dices, no, a partir de ahora Dios va a ser mi centro, entonces tú empiezas en ese caminar, en ese proceso, que en otras ocasiones le llamamos santidad. Pero ¿a dónde tú tienes que caminar en ese proceso? Hacia el Shalom. Hacia el proyecto completo que Dios diseñó para mí. ¿Ok? Y cuando tú estás caminando en ese proceso, tú te vas a ir dando cuenta de dónde están tus incoherencias. En dónde estás desconectado con Dios. Y por lo tanto vas a empezar a funcionar respecto al plan de Dios. Ya no voy a tener 5, 6 o 500 caras de donde quiera que yo llegue, sé cómo me tengo que comportar. Por lo tanto, fíjate que en Cuba hay no sé si en otra parte de Cuba, pero en Holguín hay un dicho muy que ilustra eso. Dice, la hipocresía es parte de la educación. Ya eso es una cuestión cultural. Y todo el mundo se lo aprende, porque eso es una cosa bien, bien curiosa, ¿no? Para lo malo nos lo aprendemos rapidísimo. Lo malo, los refranes malos y todo eso, eso sí uno se lo pega rápido, se le pega rápido. Pero para las cosas buenas a veces no tan rápido. Entonces, la hipocresía es parte de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Eres un hipócrita. Entonces tú estás reconociendo que eres hipócrita. Yo puedo entender más o menos lo que ellos intentan decir, pero desde el momento que tú estás aceptando que ser hipócrita es parte correcta de tu vida, no estás viendo que hay una incoherencia, porque a ti no te gusta que la gente sea hipócrita contigo. ¿A quién le gusta que alguien sea hipócrita? ¿Entiendes? Pero si tú dices, la hipocresía es parte de la educación, entonces tú me estás diciendo a mí que eso es correcto. Tú estás asumiendo que eso es correcto y que me puedes tratar con hipocresía. No tiene sentido. Bien, entonces eso es un ejemplito pequeño de cómo nosotros a veces tenemos saná o tenemos fragmentaciones en nuestras vidas que lo único que hacen es rompernos respecto al Shalom, respecto al diseño. ¿Entiendes? Entonces lo importante es eso, lo importante es ir detectando entonces a través de ese proceso de santidad, ir detectando dónde tenemos problemas, dónde estamos en contradicción con el centro de Dios, con Dios como centro de nuestras vidas, que es el que nos guía, que es el que nos define la verdad, la mentira, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, para que entonces nosotros podamos irnos arreglando y acercándonos ¿a qué? Al diseño. Y eso es lo que entonces nos hace nosotros unirnos más con Dios. Mientras más tú pones en práctica internamente y más te alineas en todos los sentidos, porque acuérdate que también en nuestra parte espiritual tenemos varias características, no es que seamos una cosa unificada ahí. Tenemos varias características que muchas veces lo que están son desequilibradas por ese pecado y por esa fragmentación, que a veces creemos que ser muy fuerte pues es lo mejor, ¿entiendes? Para defenderme. Y misericordioso pues no tanto, porque me cogen para eso, o me manipulan, o me utilizan. Y ahí tú ves un desequilibrio, etcétera, así con todo lo demás. Pero ese es el punto, o sea, una vez que tú tienes a Dios como centro y lo asumes de esa manera, entonces tú tienes que aprender a vivir así.
No es que yo lo asumí y ya, empecé a vivir así. No, ahora tú tienes que empezar a aprender cómo se hace eso. Y eso se hace a través del aprendizaje, estas cosas que hacemos, las predicaciones, tratamos de reflexionar, de alentar en eso. Pero a la misma vez no podemos practicarlo solamente en este momento, sino que en todos los días, en todo momento, uno tiene que ir dándole cabeza y reflexionando en estas cosas que hablamos, porque son cosas bien complejas. Ahora, en Efesios 4, del 11 al 16, vamos a ver rapidito cómo logramos ya ver en una enseñanza de Pablo esto es bien claro. Y va a tocar el mismo tema. Fíjense ustedes. Dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y ahí entonces le está hablando de los dones, ¿verdad? Dice el 12. A fin, o sea, le está dando roles a cada uno para que funcionen en las cosas espirituales y ayuden al prójimo. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está creando el orden en congregacional, o sea, del hombre para la congregación, para el prójimo, ¿verdad? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ven? ¿Quiénes son los santos? Los que están en ese caminar. El que no está en ese caminar no le interesa. Él puede decir que él es cristiano y él puede ir a la iglesia todos los domingos o todos los sábados o a una congregación. Pero si él no está en ese caminar consciente de que está destruido por dentro y lo que necesita es arreglarse respecto al shalom, respecto al orden establecido, entonces tú simplemente estás ahí con un club social. Tú no estás en el caminar, tú no estás en la techubá, tú no estás en el proceso de arrepentimiento, que es el regreso a Dios, que es el poner a Dios en el centro de mi vida, en donde yo trato en todo lo posible de contar con Él antes de tomar decisiones, antes de analizar algo. Y eso es un proceso, porque tampoco es una cuestión que se hace de un día para el otro, pero por lo menos sí hay que ser conscientes de ese proceso. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Todas esas personas que están en ese proceso. Y sí, es la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Todo lo que estamos aquí ahora. No sabemos, porque ya eso es el que está en ese proceso es una cuestión entre él y Dios. Nadie tiene que estar la policía a ver quién está en el proceso o no, y yo no. Pero no es la iglesia, porque si decimos la iglesia es lo que estamos aquí ahora, ¿no? Es como se entiende hoy en día. No, la iglesia es aquellos que están en ese proceso. Los verdaderos. Que eso no lo sabe Dios. Pero son los que le toca eso. ¿Cuál es el deseo de uno? ¿Y cuál es el deseo de Dios? Y me imagino que de todos. Que estemos en ese proceso. Porque eso es lo mejor que te puede pasar. Pero igual nadie conoce el corazón de nadie. Dios sí lo sabe. Pero bueno. Pero fíjate cómo automáticamente dijimos la iglesia. No, la iglesia no. Los que están en ese proceso. ¿Qué es la iglesia? O sea, es un trabalenguas ahí, pero es importante aclararlo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe, ¿ves? ¿Cuál es esa unidad? Esa unidad en la que como todos estamos en ese caminar, todos estamos con esa intención, todos nos estamos arreglando respecto al shalom, para lo cual fuimos creados, todos estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas, pues ya cuando hay un problema, ya no, mi primera intención no puede ser la defensa. Un ejemplo que te pongo. La defensa de mi yo, de mi ego. Porque tú me estás afectando, tú me estás atacando a mí. Y lo más importante para mí soy yo. Por lo tanto, tengo que defenderme. No, espérate. Vamos a analizar aquí. Puede que en algún momento sí haya que hacer alguna especie de defensa porque la otra persona se está pasando de la raya. Pero cuando ya tú tienes como centro a Dios, ya el funcionamiento no es el mismo. Porque ya la protección no es nada más tú porque eres tú. Porque ya ahora tú te ves como parte de la creación.
como veníamos hablando en un principio, tú no eres el protagonista de la historia. Tú eres parte de la creación. Y el protagonista es Dios. Por lo menos para la persona que está en el proceso de santidad. Dice, a un varón perfecto. ¿Ves? Ahí, varón perfecto. ¿Qué diríamos en el sentido moderno? ¿Qué es lo que es varón perfecto? Que lo hace todo bien. No se equivoca. No, eso no es lo que estaba diciendo. En hebreo ya te expliqué lo que es perfecto. Es a un varón que funcione según para lo cual fue creado. Ahora, si tú tienes pecado y si tú tienes roturas, por así decirlo, espirituales, por nuestro estatus, ¿no vas a cometer errores? Sí vas a cometer errores. Pero hay entonces varios movimientos cristianos dicen, tú cometes un error, ya tú no eres santo, tú eres malo, tú no eres cristiano, te mandan para el infierno. Es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ese es el objetivo. Y eso se va logrando poco a poco. Es un proceso. Pero a la misma vez eso te sirve para que tú lo sepas, para que tú seas consciente de lo difícil que es. Y para que cuando el otro hermano se equivoque, no le arranques la cabeza enseguida. Porque es difícil el proceso. Ayúdalo. Porque entonces enseguida todo el mundo, o los más cristianos, ya tú sabes, enseguida es, fulanito no es cristiano, nada, ¿por qué? Un hipócrita, ¿y por qué? Espérate un momentico, vamos a ver lo que está pasando. Porque si la persona lo que está es tratando de cambiar, puede equivocarse. Como yo siempre digo, no es un deporte ahora de justificarte siempre con que tú te equivocas. Y que cada vez que tú haces algo mal, te justifica con lo mismo. Se supone que tiene que ir viendo un cambio. Tiene que ir habiendo una restauración real. Pero no le arranques la cabeza a nadie porque se equivoque, porque eso es normal. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. ¿Cuál es entonces nuestro centro? ¿Cuál es nuestro objetivo? Cristo. ¿Cuál es el centro? Cristo. Entonces, el que te dice que Cristo no es Dios, imagínate tú. Entonces, Dios te está diciendo, estamos viendo que Él tiene que ser el centro para tu funcionamiento en shalom, en plenitud. Y ahora el Nuevo Testamento te sugiere que no, que es Cristo. Y supuestamente algunos, Cristo no es Dios, no tiene nada que ver con Dios. Es un hombre normal. Pero entonces hay una incoherencia. Entonces, según ese análisis, hay una incoherencia en el texto. Pues entonces Dios me está diciendo que apunte a otro ser humano. No tiene sentido. No es ningún otro ser humano. Es la encarnación del principio y del fin. Para que ya no se... Ahora, fíjate, ahora en el 14, ¿qué es lo que te va a decir Pablo? El por qué está fragmentado. ¿Cuál es el funcionamiento de la persona fragmentada? De la persona que no tiene a Dios como su centro. De la persona que su Dios es Él mismo. Porque Él es el que decide en su vida qué hacer y qué no hacer. Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué es lo que me conviene y qué es lo que me conviene. Lo que no me conviene. ¿Entiendes? Cuando tú piensas así, tú eres tu Dios. El que toma decisiones en tu vida eres tú. Ahora, fíjate el 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. No tienes un patrón, no tienes un centro que te defina qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no. Por lo tanto, tú te acomodas, el que más te gusta. Y ahora voy a casa de fulano y yo sé cómo es él, entonces imagínate, tengo que ocultar ciertas cositas y ahora me voy a relacionar con el otro y tengo que presentarme de una manera, o en mi trabajo tengo que ser nice para que no haya lío. Ahora, vuelvo y te repito, yo no te estoy diciendo que uno sea una persona de mala forma. Lo que uno tiene es que ser auténtico. Y la autenticidad tiene que venir del patrón de Dios, no de lo que tú crees que es auténtico tampoco. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que ser tú. Y simplemente irte, a medida que vas rozando con la realidad de la vida, pues irte mejorando tú y ir mejorando. Pero vivir con múltiples caras no es la solución. Porque te estás fragmentando. Y la fragmentación te va a traer problemas. Por eso los ves después en los psicólogos y en los psiquiatras y con miles de situaciones. Y no quedas bien con nadie
Hay otros que dicen, no se puede quedar bien con nadie porque tú nunca quedas bien con nadie. Pero ¿y quién te dijo a ti que ese es el objetivo? Tú no tienes que quedar bien con nadie. Tú lo que tienes que ser auténtico e ir aprendiendo en la vida. Pero sin un centro fuerte, si tu casa, como decía Cristo, si tu casa no está cimentada sobre la piedra y es sobre la arena, cuando venga una tormenta, ¿cuáles son la tormenta? Los problemas. Se va a tu casa y se va todo. Y entonces cuando tú tienes la expectativa de que lo estás haciendo bien, viene el otro, te hace algo y ahí mismo te derrumbaste completo. ¿Por qué? Porque tú no estás poniendo tu centro en Dios. Tú estás poniendo tu centro en ti. Tú estás poniendo expectativas, tú estás poniéndole a la gente esperanza aquí, esperanza allá, según lo que tú estás haciendo. Lo único que te debe soportar a ti es la piedra, que es Dios. Ese es el único que merece tu sufrimiento y que tú te muevas. En el sentido general, por supuesto. No te estoy diciendo ahora que no se puede sufrir por un hijo o por situaciones de la vida. No, te estoy diciendo el que vale la pena de verdad, porque ese es el creador. Ese es el que realmente te va a ayudar en todos los demás sucesos de la vida. El que te va a dar la respuesta que lleva cada situación. Todo lo demás es subjetivo y no está sujeto a la creación, a lo que realmente es. Por lo tanto, corres el riesgo de cometer el error, aun cuando tú creas que es una buena decisión o una buena guía, si no es Dios. ¿Entiendes? Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, porque son fragmentados. Ellos están fragmentados y aún en su fragmentación logran crear movimientos y análisis que parecen muy rebuscados y muy inteligentes. Pero cuando tú te pones a analizar, si tú tienes el patrón fuerte, te das cuenta que están perdidos. No saben ni lo que están hablando. Pero si tú no tienes un patrón, tú te quedas con la boca abierta porque como tú quizás no eres de los que piensas mucho, viene una persona con una estructura bien creada respecto a sus análisis y tú dices, wow, esta persona, wow, mira qué inteligente. Eso en Cuba, En Cuba, a mí me pasaba mucho, ¿no? Llegaba una persona que empezaba a hablar mucho o que explicaba mucho las cosas y la gente se quedaba, wow, esa persona sabe. Uf. Y a veces, después cuando tú aprendes te das cuenta que no sabía nada. Estaba hablando basura. Pero como tú no sabes, es como el dicho, el tuerto es el rey en casa del ciego. Claro, porque si tú no sabes nada, ¿qué tú vas a saber si el tipo está hablando cosas buenas o cosas malas, o correctas o incorrectas? Tú primero tienes que saber el patrón y después puedes evaluar y decir, sí, mira, esa persona sabe lo que está hablando. O no sabe. ¿Entiendes? Bueno, eso en la vida, en el diseño de la creación, ese patrón es Dios. Cuando tú tienes ese centro, entonces tú vas a poder evaluar y decir, esto me conviene y esto no, porque está calibrado con Dios. No está calibrado, no me sirve y me va a traer problemas. ¿Entiendes? Entonces ya no es nada más, porque voy a traicionar a Dios y Dios me va a castigar, que eso es el otro análisis. Dios me va a castigar. Hermano, no se trata nada más de eso. Ni se trata de eso. Se trata de que trates de funcionar según el diseño original. Porque tu cuerpo, tu espíritu fue creado para ese diseño. Por lo tanto, vas a funcionar mejor. Te vas a sentir mejor. Y entonces, la definición de paz que tenemos de Shalom la vas a lograr porque tu cuerpo va a estar, se va a sentir, es como con otro dicho que decimos, el pez en el agua. ¿Entiendes? Vas a sentirte como pez en el agua. Pero si tú no sigues eso, no te vas a sentir como pez en el agua. Lo que vas a sentir es una lavadora. Eres un pez y estás metido en una lavadora. ¿Entiendes? Y por eso es que tú ves a la gente que van a la iglesia y hablan de Dios y tú los ves que es Dios para aquí, Dios para allá y sus vidas son un desastre. Y tienen siempre problemas con todo el mundo, siempre tienen un problema distinto o por dentro están desbaratados. Mi hermano, porque tú estás haciendo las cosas a tu manera. Tu centro no es Dios ni es el diseño original. ¿Entiendes? Entonces no es nada más para que no me castigue. No es eso nada más. Es que tú fuiste diseñado para ese orden. Mientras más vayas en contra, peor va a ser para ti y en algún momento eso explota por algún lado. Las consecuencias las vas a vivir. Y eso es lo que Dios quiere evitarte. Dice,
Dice el 15, fíjate, sino que siguiendo la verdad en amor. Uf, la bomba atómica. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Ahí los otros días otro debate con otro. Y cristiano, imagínate tú. ¿Qué es lo que es mejor, la verdad o el amor? Digo, vivo, depende de la verdad del amor que te estés refiriendo. ¿Era cristiano? Ah, no sabía que habían varias verdades absolutas. Sí, vivo, hay varias verdades absolutas, claro que hay. Tú tienes una verdad absoluta. La verdad absoluta, 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 la de verdad es Dios. Pero cada uno aquí tiene una verdad absoluta. Si tu centro no es Dios, ya tu verdad absoluta no es Dios. Tú puedes decir lo que tú quieras. Entonces se encasillan en ciertos, no le dan mucha reflexión al asunto y como que se meten en una caja. Ya él entró en disonancia conmigo en ese momento. Yo, pero sí. Entonces estaba hablando mal de los hippies. No, porque los hippies piensan que el amor es tal cosa. Ajá. Si tú me estás haciendo la pregunta de que cuál es más importante, el amor y la verdad, y cuál es la que hay que seguir, es porque entonces tú te das cuenta que en otro mundo sigue la misma. Entonces no me puedes decir que hay una sola verdad absoluta. Hay varias. Ahora, la realidad, la verdadera, la que realmente te da vida, que te da amor, el amor verdadero para el cual tú fuiste creado, es uno solo, es Dios. Tú puedes tener la que tú quieras y todas esas que no son de Dios, lo que te van a meter es en tremendo problema. Bien. Cuando tu verdad absoluta no es Dios, estás fragmentado. Porque ¿quién la define entonces tú? Que eres limitado. ¿Cuántas veces tú no has hecho algo que piensas que estás bien y después te diste cuenta que estaba mal? Millones de veces. Ya. Entonces es mejor hacerle caso al creador, que se la sabe todo, que ha demostrado que es el que se la sabe todo. Y ya no anda como niños fluctuantes, ¿ves? De doctrina. Que un día Martí sí y un día Martí no. Un día Fidel sí, un día Fidel no. Socialismo sí, socialismo no. Esto sí, esto no. No. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Eso es lo que es cuando tú realmente estás en la piedra. De verdad, la piedra verdadera. El centro es Dios. Y Dios es el mismo, ayer, hoy, por siempre. Ya para terminar dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Dios, el centro, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, ¿ves? Y ahí está la unión, no nada más tuya con Dios, sino también como congregación, como comunidad, como pueblo de Dios. Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿ves? Ese es el diseño original. Tú fuiste creado para ayudarte, para que tú vengas a Dios, para buscar ese centro, y entonces tú vas a ayudar al otro a encontrarlo, o a que se acerque, o a que lo camine lo mejor posible, y el otro te va a ayudar a ti. Ese es el diseño. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, o sea, en el que te ayuda a que tú te puedas llegar a tu mejor versión posible. O sea, respecto a lo que yo puedo hacer. Y todos estamos unidos respecto al mismo propósito, que es copiar al Elohim, al Tselem Elohim, a la imagen de Dios. Porque todos tenemos a Cristo como centro. Ya el funcionamiento es totalmente diferente. Olvídese eso. Entonces, esa es la reflexión, que podamos comprender la complejidad del asunto, ¿verdad? Porque fíjate que después Dios por allá, más adelante va a decir, por eso el día de los tabernáculos, cuando se reúnan, lean la Torá, lean esta ley, para recuerdo, para testimonio. Entonces fíjate cómo Dios sabe la importancia también que uno se alimente constantemente de su palabra, de su información, de su conocimiento, de su guía, y de que no te apartes de él. Porque si te apartas, él se va a ocultar, se auto-oculta. ¿Qué es lo que él quiere? Que tú hagas teshuvá, que tú te arrepientas, que tú vengas a él poco a poco en ese proceso para que él se auto-revele a ti y haya una unidad. Y podamos entonces poco a poco crear esa unidad, no tan solo individual interna, sino también en funcionamiento, como nación.
para que entonces todo ese shalom, toda esa ecuación de la creación esté en shalom, esté en restauración, esté en plenitud y podamos funcionar respecto para lo cual fuimos creados. ¿Entiendes? Bueno, bendiciones.